Listo, se supone que ya está grabando. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahora sí, están viendo mis láminas, ¿no? Bien. Había mencionado la clase pasada, y me regreso una lámina para recordar este punto, que teníamos que el problema de la detención, el lenguaje HP, no es un lenguaje decidible, es decir, no podemos tener una máquina recursiva que nos diga si una cadena codifica una máquina de Turing y una entrada con la cual la máquina de Turing se va a detener. Entonces, sin embargo, vimos que en ese caso era recursivamente enumerable. Podemos tener una máquina no total que nos diga sí cuando es sí y que probablemente se quede callada o nos diga no cuando es no. Vimos que había otros problemas que eran totalmente indecidibles, como el caso del complemento de HP. Una máquina que es el lenguaje donde tenemos cadenas que simulan, que codifican máquinas que no se detienen con la entrada respectiva, ¿no? Entonces, esto no lo podíamos explorar vía la máquina de Turing universal porque significaría esperar un tiempo infinito o encontrar algún otro truco para acortar esa búsqueda infinita y que nos permitía saber si la máquina de Turing se va a detener o no. Cuando digo algún otro truco es porque me ha tocado ver colegas que no se dedican a esta área y que en un esfuerzo por acercarse a ella, a veces me mandan artículos donde dicen, mira, aquí tiene un método con el cual se puede resolver el problema de la detención. Y ya cuando uno ve el artículo pues, es un artículo serio, publicado en una revista arbitral y demás, pero los supuestos que utilizan, los autores están conscientes de que no son realistas. Por ejemplo, hay un artículo que apareció, me parece que a finales de los 90, en el que se presentaba una máquina que podía resolver el problema de detención. Y esta máquina opera así. Para el primer paso de operación toma tiempo 1. El segundo paso toma tiempo 1/2. El tercer paso toma tiempo 1/4, etcétera, etcétera, etcétera. Como se dan cuenta, esta serie converge y por lo tanto en un tiempo finito la máquina nos va a decir si se detiene o no se detiene, porque va a poder realizar un número infinito de operaciones. Esto, por supuesto, en caso de que pudiéramos acortar indefinidamente el tiempo en que toma realizar una operación en la computadora, lo cual no parece, bueno, definitivamente no es posible con las computadoras actuales, no parece que sea fácil hacerlo con ningún principio físico conocido, lo cual no quiere decir que teóricamente no se pueda hacer. El artículo defendía el modelo teórico, pero en la práctica pues no nos sirve. Se dan cuenta, el problema no se puede resolver así. Vamos a ver que incluso con magia, como les había dicho, tampoco se pueden resolver todos los problemas que no son computables. Bien, entonces voy a empezar primero para demostrar que no HP efectivamente no hay una forma de resolverlo. Voy a empezar introduciendo unos conceptos y después paso a ese punto. Primero, vean esta definición, la 3.1. Tomo un lenguaje arbitrario y voy a decir que su complemento pues es el símbolo de tilde precediendo el nombre del lenguaje. Entonces, L y tilde L, su complemento. Ahora, si ustedes toman el complemento y resulta que el complemento es recursivo, vamos a decir que el lenguaje complementado, el lenguaje original, es correcursivo. ¿Por qué? Es una forma de decir su complemento recursivo. Y si el lenguaje, si el complemento de un lenguaje es recursivamente enumerable, vamos a decir que el lenguaje original es correcursivamente enumerable. Entonces, esta es una forma de referirnos directamente a propiedades del complemento de un lenguaje. Bien, permítanme, voy a admitir a alguien más. Ya está. Ahora, el teorema 3.2, bueno, antes de pasar al teorema 3.2, ¿se entiende la definición? En este caso, por ejemplo, HP es recursivamente enumerable. Entonces, no HP sería correcursivamente enumerable porque el complemento de no HP, que es HP, es recursivamente enumerable. Bien. Entonces, ahora sí, con esta definición voy a pasar al teorema 3.2 que la utiliza directamente. Vamos a tener aquí lo siguiente. Son dos incisos. El primer inciso me dice lo siguiente. Si tenemos que un lenguaje L y su complemento ambos son recursivamente enumerables, entonces resulta que en realidad ambos son recursivos.
Y si L es recursivo, entonces también es correcursivamente numerable. Vamos a ver por qué son ciertos estos dos hechos. Empiezo con el A. La demostración no es muy difícil en realidad. Vean lo siguiente. Si ustedes tienen un lenguaje L, que es recursivamente numerable, y su complemento que es recursivamente numerable, entonces podemos postular dos máquinas de Turing. Ahorita no sabemos si son totales o no, pero son dos máquinas de Turing que reconozcan a estos lenguajes. La primera vamos a llamarle M, reconoce a L, y M barra va a ser la que reconoce al complemento de L. Entonces, existen estas máquinas y vamos a utilizar de la siguiente manera. Voy a usarlas para construir una máquina total que reconoce a L. Lo voy a reconocer, la voy a construir de esta manera. Voy a adaptar la máquina universal de Turing para crear una máquina N que va a ser tal que reconoce a L y además es total. Vean, eso no implica o no requiere, más bien, que la M original que reconoce a L sea total o que la M barra que reconoce el complemento de L sea total. Ajá, pero N sí lo va a hacer. N va a funcionar así. Va a tener dos cintas y para cualquier entrada que ustedes le den a esta máquina, en la cinta 1 va a simular a M y en la cinta N va a simular a M barra. Se dan cuenta, la M reconoce al lenguaje L y M barra reconoce al lenguaje L, el complemento de L. Ahora, la simulación va a ser alternada, es decir, en un paso la máquina simula, digamos, a M. En el siguiente paso simula a M barra. En el siguiente paso regresa a simular M y después sí regresa a simular M barra. ¿Por qué razón? Piensen que M y M barra son máquinas que no necesariamente son totales, podrán entrar en un ciclo infinito. Entonces, si yo quiero simular una nada más y esta máquina entrar en un ciclo infinito, nunca voy a pasar a simulación de la otra. Voy a alternar para tener la certeza de que alguna pues, va a tener algo que hacer en un momento dado. Vean, entonces hacemos eso, alternamos los pasos. Y vean lo siguiente, dado que alfa pertenece a L o pertenece a su complemento, alguna de las dos máquinas, no sé cuál, pero alguna de las dos se va a detener aceptando. Puede ser que una se detenga rechazando y entonces pues automáticamente ya sé que está en la otra, pero el punto es que no tengo certeza de que se detenga rechazando. Hay la posibilidad de que alfa no esté en L, digamos, y M, que acepta L, entre en un ciclo infinito con alfa. Aquí lo que está pasando es lo siguiente, como alfa no está en L, está en su complemento, y la máquina que reconoce el complemento de L, M barra, sí se va a detener con alfa. Entonces, al alternar, yo sé que una de las dos, al menos una de las dos, se va a detener aceptando. A lo mejor una se detiene aceptando y la otra rechazando, a lo mejor una no se detiene, pero una de las dos se va a detener aceptando, porque son complementos, estos lenguajes. Lo que no está en uno está en el otro. Entonces, lo que hago es que si resulta que la que se detiene es N, entonces se detiene aceptando, por supuesto, entonces mi máquina N va a aceptar alfa. Si la que se detiene aceptando es M barra, entonces N va a rechazar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, esta máquina sí es total, porque me garantiza que una de las dos se va a detener. Y como ya tengo una máquina total que reconoce a L, entonces resulta que, dado que L y su complemento son ambos recursivamente numerables, L es además recursivo. Vean que no es muy difícil modificar esta máquina para que acepte ¿cómo se llama? Al complemento de L. ¿Cómo? Pues lo que hago es invertir la decisión, es decir, simulo nuevamente tanto a M como a M barra con la máquina universal, pero en esta ocasión, si la que acepta es M, rechazo, y si la que acepta es M barra, acepto. Es así como funcionaría esta máquina que podemos llamar N barra y que entonces aceptaría el complemento de L. Y por lo tanto resulta que si tanto L como su complemento son recursivamente numerables, también L es recursivo. Entonces, esta es una enorme ventaja. Ahora, voy a hacer un corolario. Bueno, antes de pasar, o debería pasar directamente al corolario antes de ver el inciso B. El corolario me dice, no HP no es recursivamente numerable. ¿Por qué razón? Nosotros sabemos ya que HP no es recursivo
pero sí es recursivamente numerable. Ajá. Si su complemento fuera recursivamente numerable, por el teorema 3.2 que acabo de explicar, inciso A, resultaría que tanto HP como no HP sean recursivos. Y ya demostré que HP no es recursivo. Entonces, la única opción que me queda es que no HP no sea recursivamente numerable. Entonces, no es ni siquiera semidecidible, ¿se dan cuenta? No puedo construir una máquina de Turing que me resuelva el problema de no HP, aunque sea para las instancias positivas. Entonces, esto significa que es un problema más difícil todavía que HP, el complemento de no HP. Más adelante voy a explicar la dificultad de los problemas. Bueno, ahora regreso entonces al inciso B. El inciso B del teorema 3.2 me decía esto. Si L es recursivo, entonces es correcursivamente numerable. Perdón, recursivo también. Acuérdense que el hecho de que L sea recursivo significa que hay una máquina de Turing total que lo reconoce. El que sea correcursivo significa que hay una máquina de Turing total que reconoce su complemento. ¿Cómo puedo demostrar esto? Esto es bastante sencillo. Vean. B me diría, hay una máquina de Turing total que acepta a L. Bien, ¿qué hago entonces? La máquina de Turing total siempre se detiene, aceptando o rechazando. Si yo tomo la máquina en cuestión que reconoce a L y alterno o cambio más bien los estados de aceptación y rechazo, pues cambio entre sí. Resulta que la máquina que tengo ahora va a aceptar todo lo que la otra no rechazaba y va a rechazar todo lo que la otra aceptaba. Y como todas las cadenas eran un caso u otro, entonces esta máquina también es total, ¿se dan cuenta? Y reconoce el complemento de él. Entonces, tener un lenguaje decidible, recursivo, nos permite saber que su complemento está en la misma categoría, ¿no? Ese es un buen punto. Bien. Entonces, bueno, me dirán ustedes qué cosas son recursivas. Hay muchos problemas, son problemas que ustedes van a ver en su curso de complejidad computacional, pero todos los problemas de su curso de complejidad computacional, absolutamente todos, son problemas decidibles. Hay máquinas de Turing que aceptan los lenguajes respectivos. Entonces, es una categoría muy amplia, es una categoría de interés para ustedes como computólogos prácticos. No sé, un algoritmo que recorre una gráfica y me dice si existe o no un circuito hamiltoniano, o hay un circuito euleriano, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son decidibles. Complejidad computacional debe enseñar que toma mucho tiempo decidirlas, por supuesto, pero no que no se pueden decidir. Entonces, es una categoría importante la de los problemas decidibles, y útil. Aquí, en lo que resta de este tema, voy a abordar los que no son decidibles. ¿Por qué? Pues porque creo que un computólogo siempre tiene que saber qué cosas no se pueden resolver para que no se ponga a trabajar en ellas. Eh, por supuesto, como en el chiste que les había contado la clase antepasada, me parece, ¿no? Ustedes pueden demostrar qué cosas no se pueden resolver, así que mejor no hay que dedicarse a tratar de resolverlas o hay que buscar soluciones aproximadas, porque muchas aceptan soluciones aproximadas. A ver si Vladimir les platico un poco de su trabajo. Él está trabajando en una cuestión así, un problema que es indecidible, pero que estamos aproximando y parece que vamos por buen camino. Eh, bueno, pero además es una cuestión que ustedes tienen que saber. Van a ver que la ventaja que tienen estas construcciones que voy a presentar a continuación es que todas ellas se pueden retomar para complejidad computacional. El aparato matemático que utiliza complejidad computacional es hasta cierto punto una calca del aparato original desarrollado en computabilidad. Es básicamente la misma nomenclatura, operaciones muy similares, entonces es un adelanto de su curso, pueden verlo así. Bien, entonces cambio a la siguiente lámina. Aquí está. Para esto vamos a cambiar nuestra visión de las máquinas de Turing un poco. Hasta ahorita las hemos visto como máquinas de decisión, es decir, contestan sí o no, aceptan o rechazan. Uno podría decir, bueno, pero eso no es tan útil, los computólogos hacemos otras cosas más que simplemente decir sí o no, ¿no? Lo que hacemos es no sé, si ustedes me preguntan, ¿existe un número tal que ese número es el factorial de 100? Y si ustedes me dicen, pues sí, eso es muy poco útil, ¿no? Lo que yo quisiera saber es cuál es ese número que es el factorial de 100. Bueno, las máquinas de Turing nos pueden contestar esas preguntas, nada más vamos a cambiar el énfasis en
del estado de aceptación al rechazo a lo que queda escrito en la cinta cuando la máquina de Turing se detiene. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una máquina de Turing arbitraria, vamos a tomar su alfabeto de entrada, su alfabeto de la cinta, y entonces hay una función que esta máquina de Turing define implícitamente. Esta función vamos a llamarla f sub m. ¿Ve? Tomo la f y le pongo como subíndice a la máquina de Turing respectiva. Entonces es una nomenclatura que espero que sea muy clara. Que lo que hace es tomar cadenas del alfabeto, en el alfabeto de entrada y nos da como resultado cadenas en el alfabeto de la cinta. Y la función la podemos definir así. Son los pares formados por cadenas alfa y beta, obviamente alfa en sigma estrella y beta en gamma estrella, tales que si ustedes empiezan en la configuración inicial de la máquina de Turing, aquí está la configuración inicial, después de cierto número de pasos, la máquina se detiene aceptando en la posición enésima, que en realidad no sé si es irrelevante, pero lo importante es que en la cinta queda escrito beta. Y estamos entonces pensando que beta es la imagen de alfa bajo la función L. Entonces, nuestro énfasis va de dime sí o no a dan una solución, déjala escrita en la cinta. Bien. Entonces, esa es una forma de ver entonces a las máquinas de Turing como máquinas que calculan funciones. Ajá. Y vamos a ver que estas funciones, bueno, no vamos a ver, es algo, alguna observación que podemos hacer a partir de lo que hemos visto hasta este momento. Estas funciones no tienen por qué ser totales. ¿Por qué razón? Vean que mi definición me pide que sea estado de aceptación. Si la máquina de Turing se detiene en rechazo, pues lo que deja escrito en la cinta no me sirve. Esa es una forma de verlo. Pero también si la máquina de Turing en cuestión nunca se detiene, entonces pues la función nunca termina de ser calculada. Entonces es una función que no es total, no está definida para todas las entradas posibles. Esto es lo que pasa, esa es la norma en realidad. Ustedes pues estudian en la Facultad de Ciencias y probablemente todos los profesores que les dieron álgebra superior son algebristas o con afinidad por el álgebra, lo cual no está nada mal, es una disciplina muy respetable. Yo la disfruté mucho cuando estudié matemáticas, entonces no tengo quejas sobre el álgebra, pero la visión algebrista de las funciones, que es la visión de crear conjuntos, es una visión un tanto limitada, porque nos enseñan que una función pues está definida en su dominio. Y aquí en computación estamos viendo que no está definida en todo su dominio necesariamente, que no todas las funciones son totales. Eso es lo que estamos diciendo, que no solo eso, lo que estoy diciendo es que la gran mayoría de las funciones no son totales. Ajá, ahí podemos dar argumentos de conjuntos para demostrar esto. No se ve en álgebra superior, pero no es difícil verlo. Las funciones de naturales en naturales son un número más grande que los naturales, y entonces es posible construir más funciones que no son totales, que son funciones que son totales. Ajá. No en un sentido conjuntista, pero en un sentido de que por cada función total que me den, yo les puedo construir funciones no totales distintas entre sí. Ajá. Y entonces respetamos la intuición de que hay más, aunque numéricamente sea el mismo número. Entonces, ahí está. Esa es la situación que tenemos. Y en computación, pues es muy general porque es más fácil escribir un programa que no termina que un programa que termina. esa es una, si uno se lo propone, escribir un programa que termina, hay que tener mucho cuidado. No podemos, de hecho, lo que acabamos de ver es que no podemos demostrar que va a terminar. Mientras un programa que no sabemos si termina o no, pues simplemente aplican la sintaxis del lenguaje de programación y se acabó. Entonces, es una situación que podemos decirlo más general, la no terminación y la no totalidad. Bueno, ahora que ya tenemos esta idea de que una función no tiene por qué ser total, vamos a definir, vamos a darles un nombre a estas funciones y vamos a decir algo sobre ellas. Bien, tomamos aquí una función arbitraria, ahorita no necesariamente asociada a una máquina de Turing, sino una función arbitraria que va del alfabeto sigma estrella al alfabeto delta estrella, al alfabeto delta. Ajá, perdón. Toma cadenas en sigma estrella y va a delta estrella. Ajá. Y esta función sigma, que es totalmente arbitraria, totalmente abstracta, vamos a decir que es Turing computable, si, solo si existe una máquina de Turing tal que esta función es la función asociada a esa máquina de Turing, con base en la definición que presenté en los párrafos anteriores. Y voy a decir que es computable a secas
si existe una máquina de Turing total, tal que la función sigma es la función asociada a esa máquina de Turing. Entonces se dan cuenta, computable quiere decir que el lenguaje asociado a esta máquina, es decir, el lenguaje formado por las betas, por las alfas, es decidible. Ajá. Y Turing computable significa que el lenguaje en cuestión es recursivamente numerable. Uh-huh. Es decir, la máquina pues se detiene diciéndome que sí con las instancias positivas y puede entrar en ciclos infinitos con las instancias negativas. Uh-huh. Entonces, computable es más fuerte, por supuesto. Las funciones de las que les hablé antes, que toman una gráfica y les entregan un circuito euleriano, son funciones computables. Uh-huh. Bien. Ahora, ya que tenemos esta idea, y perdón, me detengo antes de seguir, digo, ya que tenemos esta idea, ya la presenté, ¿queda clara? Bueno, espero que sí. Si no, recuerden siempre, en el curso siempre hay la posibilidad de decir, no entendí lo que pasó 20 láminas antes. O sea, no hay ningún problema con eso. A veces uno solo se da cuenta que no entendió un concepto cuando está escribiendo, cuando está haciendo la tarea. O a mí me pasó, se les cuento esta historia para que vean que esto nos pasa, le puede pasar a cualquiera. Digo, no es que yo sea particularmente bueno, yo creo que fui un estudiante bastante promedio en la licenciatura y en el doctorado, pero bueno, a mí me pasó esto. Entregué la tesis de doctorado, llegó el día del examen, donde yo lo hice en el Reino Unido. Uno no tiene interacción con los sinodales hasta el día del examen. Ajá, entonces uno no sabe si va a pasar el examen o no. En México es simplemente un acto protocolario, vaya no. Entonces el día del examen, uno de los sinodales me dijo, oye, Francisco, este punto de tu tesis no está claro. Y entonces dije, a ver, déjame ver. Y entonces traté de explicárselo. Y en ese momento me di cuenta que yo tampoco lo había entendido. Ajá, él se dio cuenta que yo también había notado que no lo tenía, que tampoco lo entendía. Pero como era un aspecto secundario en la tesis, no, afortunadamente no fue un obstáculo para que yo obtuviera el grado, pero tuve que resolverlo antes de entregar la versión de la tesis. Ese es el procedimiento estándar allá. Le dan a uno un tiempo de un mes para hacer correcciones de la tesis. Entonces la libré, pero el punto es que la libré después de darme cuenta que había algo oscuro en mi tesis. Así que si a ustedes les pasa esto en este curso, eso en este curso, así son las matemáticas, así es la computación. Me dicen, regresamos a este punto y yo lo vuelvo a explicar. Uh-huh. Bueno, ahora sí sigo con reducción. Profesor, Sí, adelante, bien. a mí no me quedó muy claro la diferencia entre Turing computable y computable. Ajá, mira, aquí entonces me regreso un punto. Fíjate, ¿te acuerdas que habíamos dicho que hay una función asociada, no? Este punto sí te queda claro. La función asociada a una máquina de Turing es la que lo que hace es fijarse que quede escrito en la cinta cuando la máquina se detiene aceptando. Uh-huh. Entonces, relaciona cadenas en sigma estrella, que es el alfabeto de entrada, con cadenas en gamma estrella, que es el alfabeto de la cinta. Uh-huh. Entonces la máquina se detiene y me dice acepté y entonces yo veo, digo, beta es la imagen de alfa bajo la función asociada a esta máquina de Turing. Eso es lo que tenemos. Ahora, yo tomo una función arbitraria sigma, que va de sigma estrella, sigma minúscula, para no confundirlo, sigma minúscula que va de sigma estrella mayúscula a delta estrella. Y esta función yo quiero clasificarla en uno de estos dos casos. En realidad son tres, pero digamos que aquí nos estamos fijando en dos. El primer caso me dice, mira, si resulta que esta función sigma es la función asociada a una máquina de Turing, entonces decimos que la función es Turing computable. ¿Qué pasa aquí? Tú me das una cadena arbitraria en sigma estrella, eta. La máquina de Turing toma esta cadena eta en la configuración inicial, es decir, el estado inicial y la posición cero, trabaja y si se detiene aceptando, entonces ya tienes la imagen de eta. Uh-huh. Pero si se detiene rechazando, pues eta no tiene imagen. Y si nunca se detiene, pues eta no tiene imagen. Ajá. Entonces te das cuenta que en el caso de Turing computable, las instancias positivas, las alfas que sí forman parte de las cosas que están definidas en sigma, me las calcula la máquina de Turing en cuestión. Uh-huh. Pero no sé si eso va a pasar en todos los casos. Hay el riesgo de que caiga en un ciclo infinito. Cuando una función es computable,
ese riesgo no existe. La máquina de Turing es total y entonces siempre se detiene diciéndome, este es el valor de la función en alfa, o no está definido, pero ya sé que ya sé de entrada que no tengo que esperar infinitamente que se detenga. Entonces la diferencia entre Turing computable es, hay una máquina de Turing que me calcula la función y la diferencia entre computables secas es, hay una máquina de Turing que me calcula la función y que siempre se detiene. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos. No sé si ahora queda claro. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Lo que les decía de los circuitos eulerianos es, hay algoritmos en los libros de texto que les dicen cómo calcularlos a partir de una gráfica arbitraria. Eso quiere decir que ustedes implementan el algoritmo en su lenguaje de programación favorito, el algoritmo termina siempre con una respuesta y les dice, sí, hay un ciclo euleriano aquí y el ciclo euleriano es este. Siempre van a tener esa respuesta. Siempre es en una definición laxa de siempre, por supuesto, la definición de esta materia, que es algún día en la historia del universo o de todos los universos sucesivos que existan, va a haber una respuesta. Su profesor o profesora de complejidad computacional les va a decir, claro, pero yo quiero una respuesta, pues mientras la humanidad exista, ¿no? A lo mejor no mientras esté vivo, pero mientras la humanidad exista. Y eso es lo que abordan en complejidad computacional, cosas que podemos esperar respuestas en un tiempo realista. La respuesta a la pregunta sobre el significado del universo y la vida, 42, pues tomó varios miles de años, pero es una pregunta decidible. Eso espero que los reconforte un poco, que no les pase como mi hija, que es particularmente pesimista sobre la vida, es una persona muy nihilista que siente que no hay un sentido en la vida, ¿no? Entonces yo les diría, sí lo hay, es el número 42 y es decidible además, entonces eso es muy positivo. Tomaremos varios miles de años en calcularlo, pero sí, ahí está. Entonces, las definiciones de qué cosas significa tener una respuesta pueden variar de materia en materia, en pocas palabras. Bien. Eh, Ahora, Profesor, otra yo pregunta. tengo una duda. Sí, es respecto a la lámina anterior. La ¿Es otra vez? notación, ajá. La función delta, nada más en la notación es toma cadenas de entrada del alfabeto, pero no me queda claro quién es delta estrella. Son las Ah, cadenas que podemos obtener a partir de la función fm. Bien. Mira, ¿qué pasa aquí? Aquí hay esta es una cuestión nada más notacional, no es una, no, tu duda no, vas a ver que es algo muy simple. Mi función M, como lo que hace es trabajar con una máquina de Turing, entonces el dominio de la función está en el alfabeto de entrada y el contradominio está en el alfabeto de la cinta. Ahora, aquí esta función sigma es una función totalmente abstracta. Entonces yo, en ese sentido, no estoy casado con la idea de que haya un alfabeto de la cinta. Lo que digo es que cuando esta función es Turing computable, entonces sí lo hay, y resulta que delta estrella va a ser gamma estrella. Y lo mismo, si la función es computable, va a haber una máquina de Turing que la reconozca y que se va a detener siempre, y entonces delta estrella va a resultar ser gamma estrella. Pero esa es la única diferencia entre delta estrella y gamma estrella. Aquí arriba, como tengo la máquina ya, supongo que se salva de la cinta. Acá, como no sé si existe esta máquina, entonces tomo una cosa que, pues no sé si es un alfabeto de una cinta o no. Pero al momento de saber que está en el caso A o en el caso B, sé que delta estrella y gamma estrella son lo mismo. No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, y es mejor. Muchas gracias. Bien, bueno, y de hecho tu pregunta me da pie para un comentario adicional que había mencionado de paso. Hay un caso C, por supuesto, y el caso C es el más numeroso de todos, por supuesto, y aquí es numeroso en un sentido fuerte, en el sentido de traer conjuntos. El caso C es que la función no sea ni Turing computable ni computable, y es el caso más común. Nuevamente un argumento numérico, las máquinas de Turing son numerables, ya vimos por qué. Las funciones que hay de sigma estrella, delta estrella, son un número no numerable de funciones. Entonces, en consecuencia, la mayor parte de las funciones no son ni Turing computables ni computables. Pero el caso C no nos interesa ahorita por lo pronto. Bien. ¿Alguna pregunta más o comentario adicional? ¿No? Bien. Entonces, voy a pasar al concepto de reducción. Este es un concepto que también se le debe a Turing. Y reducción nos dice lo siguiente. Vean, ustedes toman dos lenguajes arbitrarios, llamémoslos A
y B. Cada uno es un subconjunto de un alfabeto potencialmente distinto, sigma estrella y delta estrella. Ajá. Y entonces vamos a pensar que una reducción no inyectiva, hoy te voy a decir porque no necesariamente es inyectiva, de A a B es una función computable. Es decir, hay una máquina de Turing total que me calcula esta función. Y esta función computable va de sigma estrella a delta estrella. Ajá. Es el caso B de la lámina anterior. Y esta función computable va a ser así. Para toda cadena en sigma estrella, es decir, donde vive alfa, perdón, ajá, resulta que alfa pertenece a A, que es un subconjunto de sigma estrella, sí, solo si sigma de alfa pertenece a B. Ajá. Entonces, se dan cuenta que por eso le damos una reducción. Lo que estoy diciendo es, claro, tú te estás haciendo una pregunta. Alfa está en A, y la respuesta a esta pregunta es exactamente la misma respuesta a la pregunta sigma de alfa está en B. Y por eso estamos diciendo que A se reduce a B. Ajá. Es una reducción no inyectiva porque no les estoy pidiendo que sigma sea una función inyectiva. Ajá. Y en este caso, vamos a decir que A se reduce a B. O sea, M reduce a B. Es una otra forma de decirlo. Ajá. Esto es lo que estamos diciendo. Si existe una reducción de A a B. Ajá. Estas reducciones, pues la idea yo creo que matemáticamente debe ser más o menos clara, ¿no? Que estamos reduciendo un problema a otro problema. Y eso, a lo mejor, si no les queda claro, hay un chiste muy bueno sobre el tema, que no sé si se los conté o no, como de costumbre involucra a un ingeniero, un físico y un matemático. Es un concurso en el que están viendo quién de ellos es mejor para resolver problemas. Entonces lo que hacen es, en el concurso, los dejan entrar a un cuarto vacío y ahí en ese cuarto vacío ahí tienen que resolver un problema. Entonces es el turno del ingeniero. Entra al cuarto vacío y lo que hay es un pocillo con agua, lleno de agua, y hay una parrilla. Y hay un papelito con instrucciones que dice, hierve el agua. ¿Qué hace el ingeniero? Pues revisa el cuarto, hay un contacto, conecta la parrilla eléctrica, pone sobre la parrilla el pocillo y el agua hierve. Problema resuelto. El turno del físico. Entra el físico y dice, se encuentra exactamente la misma configuración en el cuarto. Pocillo de agua, parrilla, instrucciones. Las lee y dice, bien. Saca su cuaderno de notas, su lápiz y se pone a hacer cuentas, hacer cálculos, y entonces llega a la conclusión de que si conecta en el contacto respectivo la parrilla por N minutos, el agua va a hervir. Ya una vez que tiene la solución, pues procede a conectar la parrilla, pone el pocillo, el agua hierve en el tiempo que sus ecuaciones predijeron que iba a hervir, y problema resuelto. Llega el turno del matemático, y el matemático encuentra por un lado el pocillo, la parrilla, las instrucciones, y hace lo mismo que el físico. Entonces, ahí está. Bien, segunda prueba. Mismo cuarto, pero esta vez el pocillo está sobre la parrilla y la parrilla ya está conectada. Entonces el ingeniero lo que hace es entrar y prender la parrilla y punto, problema resuelto. Entra el físico, verifica que es la misma cantidad de agua, verifica que es el mismo tipo de parrilla con la misma resistencia y entonces revisa otra vez sus ecuaciones y problema resuelto. ¿Qué hace el matemático? Entra, ve la parrilla conectada, el pocillo arriba, desconecta la parrilla, la pone en una esquina, toma el pocillo, lo pone en otra esquina y dice, este problema se reduce al problema anterior. Así que eso es lo que hacemos aquí con reducciones. No sabemos si alfa está en A, pero vamos a reducirlo a la pregunta de si sigma de alfa está en B. Eso es como vamos a proceder. Bien, ahora... Profesor, entonces, Perdón, sí, adelante. reducciones, como que sean equivalentes. Más o menos. Vamos a ver que por eso es no inyectivo. Es una forma de decir, resolver este problema en este universo equivale a resolver este otro problema en este otro universo. Ajá, sí, puedes decirlo así. Pero las reducciones no son biunívocas. Es decir, si tú tienes una solución para los problemas del otro universo, de uno de los universos, no te garantiza una solución en el otro.
Ajá, eso es lo que va a ver el teorema siguiente. Pero sí, puedes verlo como una forma de equivalencia. El problema, la pregunta alfa está en A equivale a la pregunta sigma de alfa está en B, siempre y cuando yo pueda encontrar esta función computable. Uh-huh. Y ese es el punto importante. La función es computable, significa que hay una máquina de Turing total que toma alfa y me entrega sigma de alfa. Y entonces yo ya puedo preguntarme en el otro universo si sigma de alfa está en B. Uh-huh. Pero sí, esa es la intuición, tu intuición es correcta. Ok, gracias. Bien, ahora les decía que el teorema que sigue va a ser muy útil. No sé si me dé tiempo de demostrarlo. Estoy contando muchos chistes esta clase, pero la idea es que como es un material más bien técnico que gustaría que ustedes revisaran, no tengo prisa en verlo en una sola clase. Entonces, voy a ver si demuestro o no este teorema. Por lo pronto lo anuncio. Vean, tomo dos lenguajes, A y B. En este caso voy a suponer que están en el mismo alfabeto, sigma. Ajá, y voy a suponer que existe una reducción no inyectiva de A a B. Vean, es lo que tengo aquí. Ajá. Entonces, es una función computable que toma una cadena en alfa, pero en sigma estrella. Me entrega una cadena que también está en sigma estrella. Y la primera cadena está en A. Sí, solo si la segunda cadena está en B. Uh-huh. Entonces voy a decir que si B es recursivamente numerable, más bien voy a saber lo que me dice el teorema. Si B es recursivamente numerable, entonces A también es recursivamente numerable. Y lo mismo, si B es recursivo, por eso lo pongo entre paréntesis, esa es la otra opción. Si B es recursivo, A también es recursivo. Uh-huh. Y voy a saber, por otro lado, que si A no es recursivamente numerable, entonces B tampoco es recursivamente numerable. Y lo mismo, si A no es recursivamente numerable, entonces B tampoco es recursivo. Perdón, si A no es recursivo, entonces B tampoco es recursivo. Ajá, tengo ese paralelismo. Entonces, vean cómo el caso positivo es este. Si ustedes no saben resolver un problema en A, pero lo pueden resolver a un problema en B y ya tienen la solución para B, que es el caso del chiste de lo que hizo el matemático, ya sabía cómo resolver el problema en B. Entonces tradujo su problema de A a su problema en B y parece que ya contaba con una solución. En ese caso, pues funciona bien. Si el problema en B es recursivamente numerable recursivo, el de A también lo va a hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Esa es parte de la demostración, por supuesto, pero yo no me dice eso. Si en B recursivo, si tienes una solución buena, que es decir, recursivamente numerable, o excelente, que es recursivo, entonces en B, entonces también la tienes en A. Ahora, el caso negativo me dice, pero bueno, mira, si el problema, si no hay una solución buena o excelente en A, tampoco la hay en B. Uh-huh. Ese es el punto. Entonces, las reducciones son pues muy importantes por esa razón, porque nos permitirían reciclar soluciones. Complejidad computacional, nuevamente, su curso de semestre sexto, me parece, o séptimo, no creo en qué semestre lo lleva, se basa en esta idea de hacer reducciones. Casi todo el curso es hacer reducciones. Uh-huh. Bien, la demostración está aquí, toma 2 láminas y faltan 14 minutos, entonces técnicamente puedo presentarla, pero no sé si preferirían que lo dejara para el lunes. Sí, yo prefiero para el lunes. Bien, me parece una buena idea. Creo que así pueden repasar los conceptos y entonces la demostración se va a entender mejor si ya los tienen claros. Uh-huh. Bien, entonces déjenme dejar de compartir. Amigo, a menos que haya alguna pregunta más o comentario. ¿No? Bien. Entonces, dejo de compartir y voy a detener también la grabación.